Hola, les habla Marianela Bansi. Envío un gran saludo a toda la audiencia de Criptonoticias. Hoy estamos en compañía de Miguel Clagues, quien es presidente de la ONG Bitcoin Chile, con quien estaremos conversando para tener un acercamiento con lo que está sucediendo en este país con respecto a los proyectos de ley para regular a las criptomonedas. Hola Miguel, es un placer tenerte aquí con nosotros compartiendo un rato con nuestra audiencia de Criptonoticias. ¿Cómo estás? Hola Marina, muchas gracias, estoy súper bien. Un gusto estar acá justamente hablando de este tema y muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio de poder conversar sobre lo que estamos haciendo desde acá de Chile. Excelente. Antes de continuar, quiero invitarles a que se suscriban a este canal, el canal de Criptonoticias, y a que activen las notificaciones para que no se pierdan el contenido que generamos especialmente para todos ustedes. Una vez hecho esto, volvemos contigo, Miguel, porque como dije antes, queremos saber qué está sucediendo en términos de regulación en Chile, sobre todo hoy en día cuando en algunos países se busca regular a Bitcoin para captar impuestos, mientras que otros quieren que se convierta en moneda de curso legal. Pero exactamente, ¿en qué consiste la propuesta que presentaste recientemente? Más que presento yo, presentamos en el fondo desde la asociación, tenemos un equipo de trabajo que estuvo activamente revisando esta propuesta para poder ser presentada a la Convención Constitucional, que es el organismo que se creó, digamos, para poder hacer una nueva constitución en Chile. Eh, y bueno, la verdad es que desde la Constitución se dio el espacio para que la ciudadanía presentara propuestas de norma a ser incluidas en la Constitución en distintos ámbitos donde la ciudadanía consideraba pertinente, digamos, hacer alguna propuesta a ser incluida. Entonces nosotros vimos oportuno, teníamos desde hace harto tiempo, desde que por lo menos fue el estallido social acá en Chile en el año 2019 y después se presentó digamos, el anuncio de que se iba a hacer una nueva constitución. Desde ese entonces, 2020, ya teníamos la expectativa de poder encontrar la oportunidad de poder hacer alguna propuesta, digamos, a la convención para que pudiéramos de alguna forma incluir ciertos principios, derechos fundamentales y, digamos, y normas que pudieran de alguna forma establecer una base de derechos que permitieran después más adelante en el Congreso legislar sobre materia de tecnología blockchain, sobre el uso del Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, etcétera. ¿Ya? Pero en esta instancia, en el fondo, estamos trabajando con la Convención Constitucional para, digamos, establecer indicaciones en las propuestas de normas, digamos, que se están discutiendo las distintas comisiones de la Convención, para poder hacer digamos, establecer ciertos derechos y principios que garanticen, por ejemplo, o prioricen, digamos, por ejemplo, en lo que es el servicio público, el uso de tecnología blockchain, pero no es tan específico en como decir que se use tecnología blockchain, sino que en el fondo que se le dé la oportunidad a los distintos organismos del Estado en priorizar el uso digamos, de tecnologías de naturaleza distribuida, ¿ya? Entonces, de esa forma, digamos, estamos trabajando en hacer esas indicaciones, en poder tener esa propuesta que ya se presentó y que ahora estamos en una segunda etapa de hacer indicaciones a las normas para que, digamos, eso pueda llegar al texto final. Son varias etapas que estamos haciendo en este momento hasta que finalmente la constitución esté terminada y pueda hacer, digamos, pasar el plebiscito de salida, que es ahí ya pasa a elecciones donde, digamos, se aprueba o se rechaza esta nueva constitución. Ok, es una nueva constitución. Háblanos, ¿qué nos va a permitir o qué les va a permitir a los chilenos eh, esta nueva constitución que incluye a Bitcoin y a las blockchain? Eso, bueno, lo que venía comentando es que en el texto que nosotros estamos proponiendo no habla de Bitcoin en particular, no habla de blockchain en particular, sino que habla de principios, habla de, digamos, ciertos elementos que favorecen el día de mañana a que después se legisle sobre Bitcoin y sobre blockchain, ¿ya? Pero en el texto en sí mismo de la Constitución
es muy difícil, por no decir imposible, digamos, agregar textos que estén relacionados específicamente con Bitcoin. Ya no es materia de esta propuesta, por lo menos en esta etapa, incluir el Bitcoin como moneda de curso legal, por ejemplo, en la Constitución, porque eso no se puede. Ya, lo que sí habla del texto es el uso, por ejemplo, de darle el espacio que se desarrolle el mercado digamos, en materia de finanzas descentralizadas, por ejemplo, ya que acá en Chile está bastante, no es monopolizada la palabra, sino que es un oligopolio que tienen los bancos acá, en donde el ingreso de nuevos jugadores que utilicen, por ejemplo, las finanzas descentralizadas o lo que son las llamadas las fintech está es muy acotado. Hay hartas barreras de entrada. Entonces, de alguna manera, lo que estamos nosotros proponiendo en la Constitución es que se establezcan ciertos derechos, digamos, por ejemplo, a la libre competencia, de poder emprender en estas materias, eh, y en el uso sobre todo de tecnologías de naturaleza distribuida, es decir, por ejemplo, en las normas en donde se regula, por ejemplo, la actividad de los municipios, de los distintos organismos del Estado, ¿ya? Y en todos los textos y en todas las normas donde se hace mención, por ejemplo, del tratamiento de los datos, de cómo se hacen los estudios, etcétera, y todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología, en todos esos textos nosotros estamos incluyendo que se considera también el uso de las tecnologías de naturaleza distribuida. Pero en ninguna parte, como digo, estamos mencionando el Bitcoin, porque no es algo que se pueda poner en la Constitución así como tan derechamente. La Constitución digamos, el rango más alto que regula un Estado, entonces no puede ser tan específico en ese ámbito. Ya la, la, la Constitución trabaja con una, digamos, como política minimalista en ese sentido, es súper amplia en ese aspecto y solamente establece derechos y principios fundamentales. ¿Ya? Así que en el fondo eso es lo que nosotros estamos trabajando y bueno, eso es lo que puedo comentar respecto a la propuesta que nosotros estamos presentando en este momento. Ok, lo que puedo observar es que es mencionar a Bitcoin sin decir que es Bitcoin, algo así. ¿Por qué consideran que es importante que aparezca en la Constitución? Eh, o sea, lo que mencionamos en el fondo son lo que son las características de la tecnología en el fondo. O sea, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con tratamiento de datos, el uso de las identidades digitales, es en ese aspecto donde, por ejemplo, estamos mencionando las características de transparencia, de que tiene que digamos, ser datos que se almacenen de forma inmutable, por ejemplo, que no se puedan modificar, de manera distribuida como principal característica en el fondo. Entonces, es apelando como a las características de la tecnología más que a la tecnología en sí misma, porque después de todo, nosotros hoy en día estamos usando Bitcoin, usamos, digamos, tecnología blockchain en otras áreas, pero no sabemos si el día de mañana pudiera llegar otra tecnología diferente, más avanzada, revolucionariamente diferente, disruptivamente, más disruptiva de lo que ya es Bitcoin, por ejemplo. Entonces, casarse con una sola tecnología, por lo menos a nivel de la Constitución, es muy peligroso, sobre todo porque esta Constitución, cada vez que se escribe una nueva, se espera que por lo menos dure durante los próximos 40, 50 años. Entonces, 40, 50 años de avance tecnológico es harto tiempo, es harto tiempo. O sea, en 50 años, en los próximos 50 años, a lo mejor avanzamos lo que se avanzó en los últimos 1000 años. O sea, es mucho lo que se puede avanzar en este momento. Entonces, por eso es que a nivel constitucional, lo que se hace es establecer, digamos, lo que son las características que, digamos, que tiene la tecnología, y de manera que si el día de mañana llega una nueva tecnología que sea con esas características, que sea transparente, que sea neutral, que sea distribuida, inmutable, global, etc. Entonces, eso es como lo que se trata de asegurar, en el fondo, las características, cosa que si el de mañana aparece una nueva tecnología que venga con esa característica. Ok, entiendo. Recientemente leí algo que habías mencionado, me llamó mucho la atención. Decías que Bitcoin no necesita regulación porque las tecnologías descentralizadas se autorregulan por su protocolo. Entonces, por qué crees que sería necesaria la participación de los legisladores para establecer normativas? Claro, nosotros como en el fondo cuando se lo mira desde un punto de vista bien fundamentalista, nosotros sabemos, digamos, los que entendemos la tecnología, que el Bitcoin, las criptomonedas y todos los usos de la tecnología blockchain
se autorregulan porque tienen un protocolo que establece como las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces está autorregulado en ese aspecto. Sin embargo, nosotros por lo menos nuestra visión es que para contribuir a la adopción del Bitcoin y el resto de las tecnologías de naturaleza distribuida, es muy necesario que exista además un marco regulatorio con el fin de contribuir justamente a la adopción, porque existe una parte no menor de la población que sigue confiando en, digamos, en las autoridades, en los reguladores, en el funcionamiento del Estado, etcétera, para poder utilizar cualquier cosa, en el fondo tecnologías o acceder a servicios, comprar bienes, etcétera. O sea, está esperando un respaldo legal por lo menos para poder usar Bitcoin o cualquier otra cosa. Entonces, en ese aspecto, si es que nosotros queremos que la opción realmente llegue al país y al resto del mundo, eh, nuestra perspectiva es que esa opción debería ser acompañada con un marco regulatorio, más que nada con el fin de poder establecer, digamos, un espacio de movilidad para esos usuarios que no se atreven a dar el paso, digamos, de entrar a usar la tecnología. Ahora, claramente, ese marco regulatorio tiene que ser bastante acompañado para que no sea restrictivo. O sea, en el fondo, si es que termina siendo una ley el día de mañana, si es que sale alguna ley Bitcoin acá en Chile que en el fondo termine restringiendo mucho, es muy peligroso eso y no queremos, por supuesto, que coarte de alguna manera la industria. Entonces, es una jugada igual peligrosa, pero hay que hacerlo con cuidado y creemos que si se trabaja, digamos, paso a paso, se puede hacer un buen trabajo. Exactamente. Precisamente se me ocurre preguntarte, la regulación requiere que los legisladores conozcan en detalle los fundamentos de Bitcoin. ¿Y cómo está Chile? ¿Qué está sucediendo al respecto en la actualidad? O sea, ¿están los legisladores capacitados para regular a Bitcoin en este momento en Chile? En estos mismos momentos no, la verdad es que no hay ninguna, yo no me atrevería a decir que no hubiera casi nadie así capacitado en esta materia. Sí, hace un par de años atrás hubo una jornada temática organizada en el ex Congreso acá en Chile, en donde se trataron estos temas, se habló de Bitcoin, se habló de criptomonedas y se habló de tecnología blockchain. Fue una jornada temática justamente en tres perspectivas. Y ahí hubieron bueno, varias personalidades, incluyendo Giorgio Jackson, un diputado en ese entonces, y que actualmente en marzo va a ser el mano derecha del presidente electo Gabriel Boric. Y él estaba, digamos, su colega Giorgio Jackson estaba en esa jornada temática organizando la jornada. Entonces, eso nos da una perspectiva de mirar con buenos ojos el hecho de que por lo menos en el próximo gobierno que va a asumir en marzo, hay alguien por lo menos que sabe ya del tema. Y eso es positivo. O sea, de alguna forma creemos que de ahí podría ser un pie inicial, a pesar de que en estos momentos ya hay una propuesta de proyecto de ley para regular Bitcoin en estos momentos, de la cual nosotros no hemos tenido acceso todavía porque estamos enfocados en el tema constitucional. Pero sí hay algunos intentos y claramente va a ser súper importante capacitar, digamos, a las personas responsables a cargo de poder legislar en esta materia y poder llevar los proyectos de ley al Congreso. Ok, ¿qué pensarías tú si esta persona que es un poco conocedora, que va a tener, bueno, no sé, quizás se convierta en Bukele y se le ocurra una ley Bitcoin y decretar a la criptomoneda de curso legal? ¿Qué pensarías tú al respecto? Nada, o sea, serían excelentes noticias si es que eso sucediera. El presidente electo, Gabriel Boric, igual es un presidente joven, uno de los más jóvenes incluso del mundo en este momento. No lo veo quizás una idea muy lejana, pero la verdad es que es quizás poco probable porque la verdad es que las necesidades del país en este momento están en otro lado. Veo poco probable que quizás en este gobierno logremos algo, o sea, por lo menos con el presidente, si quizás podría avanzarse una ley Bitcoin independiente de lo que diga el presidente, porque en el fondo está el poder legislativo separado de lo, digamos, del Congreso. Entonces, en ese sentido
igual veo posible que avancemos con un proyecto de ley que, digamos, establezca el Bitcoin como moneda de curso legal. No sé si tanto con el presidente electo actual, pero podría salir algo interesante de todas maneras. Ok, ¿no sería un poco como hablaste antes de coartar, quizás ceder el control del Estado? ¿No sería como eso, coartar la adopción o no sé, o sería más bien darle un impulso, una ley Bitcoin? Porque te lo pregunto porque en El Salvador no ha sido tal, o sea, no ha sido tal la adopción como se esperaba. Discrepo ahí. Yo estuve en El Salvador en noviembre del año pasado y bueno, no se usa así masivamente Bitcoin, pero se usa. O sea, uno va al comercio en general y es aceptado en casi todas partes, no todas partes, pero sí se usa. Eh, y acá en Chile, la verdad es que si bien parece un poco contradictorio el hecho de que Bitcoin promueva principios de libertad, digamos, y de ser una tecnología que no se puede censurar de alguna forma, ¿cierto? Y que las leyes establece cierto espacio de movilidad acotado donde pareciera que uno estuviera acotado, ¿cierto? Pero hay que verlo desde el punto de vista en que una ley de este tipo esperamos que pueda incluso, digamos, o sea, uno espera obviamente que no, digamos, sea una ley coercitiva, que no acote las libertades de las personas, pero sobre todo creo que la parte más importante es que justamente sea una ley que establezca derechos, digamos, a las personas y posibilidades de defensa, digamos, en ciertos casos en donde la gente no va a tener a quién recurrir, porque hoy en día, con el uso del dinero tradicional, si es que alguien es estafado o algo pasa con el banco, recurre al banco y el banco responde, pero en el caso de Bitcoin no hay nadie quien responda. Entonces, con una ley podrían establecerse ciertos derechos y cierta defensoría en esos casos en donde no existe en Bitcoin quien responda. Entonces creo que es súper importante establecer ese marco regulatorio más que nada en favor de la ciudadanía. Ya no es justamente para prohibir ni acotar a la gente, sino es que justamente para protegerla, en el fondo. Eso es lo que por lo menos yo buscaría eh, trabajar una ley enfocada en ese aspecto. Ok, mientras todo eso llega, ¿qué acciones pueden impulsar las organizaciones como o que ha hecho la ONG Bitcoin Chile para orientar a los formuladores de política que no que no se planteen propuestas que, es decir, que tienden a crear un cerco, eh, o sea, para que termine, o sea, ¿cómo podemos orientar a los formuladores de política para que no se planteen propuestas que tienden a crear un cerco que termina limitando los beneficios que Bitcoin puede proveer a la sociedad? ¿Cómo hacemos eso? Claro, es un desafío y un trabajo constante que se tiene que hacer de manera que la autoridad, digamos, se haga consciente de las ventajas que tiene el uso de esta tecnología. Nosotros, por ejemplo, desde ya hace un año, integramos lo que es el COSOC de la Contraloría General de la República. Somos miembros del COSOC, que es un organismo consultivo del cual la Contraloría, digamos, consulta las opiniones de sus miembros sobre las materias que regula digamos, la Contraloría, que es el organismo que se encarga digamos, de evitar o sancionar, de evitar y sancionar a los distintos organismos del Estado en casos de corrupción, se promueve la probidad, etcétera. Entonces, nosotros integramos el COSOC justamente con la estrategia de ir concientizando por lo menos a Contraloría y que eso fuera salpicando al resto de los organismos del Estado de alguna forma, haciéndolos conscientes sobre el uso, por ejemplo, de tecnología blockchain para incrementar los niveles de transparencia y evitar los casos de corrupción. Entonces, en ese sentido, estableciendo una base, digamos, de conocimiento en el uso de la tecnología y sobre las ventajas que provee, nosotros creemos que por lo menos eso da una perspectiva bastante más positiva para la autoridad el día de mañana de darse cuenta, ok, esta es una tecnología que ya existe hace 13 años, tiene obviamente sus aspectos positivos y negativos, pero creemos que los positivos
prevalecen por sobre los negativos, así que en ese sentido podría haber un buen acercamiento en ese aspecto, pero obviamente tiene que ser un trabajo que tiene que estar muy bien acompañado, de manera que la autoridad no caiga en los típicos sesgos y en las falacias y los mitos que se tienen sobre estas tecnologías. Exactamente. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Mucho trabajo por delante. Así que en ese sentido, ¿qué se requiere en Chile para que la educación financiera esté basada en Bitcoin y no tanto en el sistema tradicional? Sí, esa es muy buena pregunta. Me encanta que la hayas consultado porque nosotros este año venimos con una estrategia más renovada en lo que es el área educacional de la asociación. Creemos que la educación de las criptotecnologías tiene que partir desde la base educacional, desde los inicios de la educación. Y eso quiere decir que vamos a empezar incluso a tratar de ir a hacer, por ejemplo, charlas a colegios para desde ya a los chicos ir educándolos sobre estas materias y sobre la importancia de conocer estas tecnologías y que sepan que existe Bitcoin, por qué existe Bitcoin, cuál es la ventaja de tener esto, de usar economías, digamos, descentralizadas. Entonces, creo que un aspecto muy relevante en eso es justamente partir de los inicios en la línea educacional, ir a educar colegios, ir a educar a universidades, etcétera, donde, digamos, están los futuros profesionales que podrán usar estas tecnologías al favor de la sociedad. Así que eso es como lo que, por lo menos la perspectiva que nosotros estamos abordando en este momento. Ok, dijiste que visitaste El Salvador, imagino que te diste un baño de playa también. Sí, ahí en el Sonte. Bitcoin Beach. Así es, estuvimos ahí en el Sonte, sí. Ok, es inspirador Bitcoin Beach y el Sonte porque, bueno, mucha gente se ha inspirado en ese pequeño pueblo. Eh, y bueno, hay réplicas en, no sé, en Brasil, en muchas partes del mundo, sorprendentemente. En Chile, ¿qué está pasando? No hay algo similar todavía. En estos momentos no, todavía. No hay así como alguna localidad o algún pueblo o algo chiquitito, así tan chico como el Sonte, en donde se está experimentando. Sin embargo, puedo adelantar que se va a hacer el experimento. O sea, de hecho está en nuestra agenda replicar el modelo que digamos que tenían en Bitcoin Beach para poder hacerlo acá en Chile. Eh, yo por suerte me fui a vivir al sur de Chile, digamos, estuve viviendo más de 30 años en la capital, en Santiago, y estoy viviendo justamente en un pueblito chiquito, lo cual me permite iniciar el experimento, así que espero dentro de este año o en un año más tener novedades al respecto. Ah, bueno, buenísimo. Entonces estaremos esperando. Buenísima Sí. esa iniciativa. Bueno, estabas mencionando hace unos momentos un poco sobre la economía de Chile. ¿Estás de acuerdo en que la economía chilena parece un espejismo? No sé, es mi percepción desde acá, ¿no? Desde afuera. El peso cae, la inflación sube y sin embargo se habla de estabilidad financiera en el país. Guardando las distancias, lo mismo sucede en Venezuela, que es donde yo estoy, pero la adopción de Bitcoin está en ascenso. ¿Qué está impulsando realmente esa adopción de Bitcoin en Chile? Sí, la verdad es que hay cierta estabilidad financiera todavía, creo que encuentro que está volátil el tema. Estamos teniendo una inflación, igual no es tan alta, pero la gente está empezando a notar esa inflación, como que se empieza a notar en los productos que cada vez están más caros, etcétera. Entonces, a mi parecer, en el fondo se están dando las condiciones idóneas para que la adopción, por lo menos del Bitcoin en Chile, aumente. Nosotros por lo menos ya percibimos que durante el año pasado, 2021, la adopción se incrementó. eh, Algo que nosotros, digamos, notamos en todas las cosas y actividades que realizamos, digamos, se vio incrementado el flujo de trabajo, mayor asistencia en las actividades que nosotros realizamos, entonces de alguna forma eso da cuenta de que la adopción por lo menos está yendo hacia un lado positivo. Entonces, eso justamente yo creo que es algo que se va a seguir incrementando esperamos, la expectativa de que este año va a seguir aumentando así.
Y desafortunadamente, bueno, la adopción depende de que, digamos, la economía no vaya muy bien. Así que, de alguna manera, es como sentimientos contradictorios porque nos ponemos felices de que Bitcoin tenga éxito, pero a veces es justamente porque la economía no está muy bien y eso no favorece a todas las personas. Entonces, es muy importante ahí que las personas más desfavorecidas por la economía y por la inflación, que en el fondo son los estratos más pobres, son los más desfavorecidos. Entonces, a lo mejor son los que más necesitan Bitcoin en este momento. Eh, entonces, eso, bueno, es una expectativa de nosotros que tenemos para este año, seguir trabajando en términos educacionales, porque es muy importante la educación sobre este tema, para que la gente venga, bueno, digamos, bien preparada con una base de conocimiento sólida. Claro, entonces ya nos da señales de que los chilenos sí están perdiendo la confianza en el Estado y en el dinero fiat. Sí, de a poco. Yo creo que en general todo esto en el fondo explotó desde el estallido social, o sea, en el estallido social del 2019, desde ese entonces que ya la ciudadanía en general perdió la fe en las autoridades, en general en los políticos, eh, no en el Estado en sí mismo, porque el Estado debe prevalecer, pero sí en las autoridades que administran el Estado. Entonces, claramente esos, aunque son malas noticias, son buenas noticias para la opción de Bitcoin. Así que por lo menos esa es una oportunidad y como decía, son las condiciones idóneas para que la opción empiece digamos, a establecerse de manera, ojalá, definitiva. Por cierto que supimos mucho de Chile cuando ese estallido social, porque bueno, se usaba mucho Bitcoin en ese tiempo. Ayudó a mucha gente en realidad. Sí, claro, o sea, en el fondo hubo también un incremento en ese entonces, fue un tiempo interesante que ahora están culminando. En el fondo el estallido fue lo que inició después la oportunidad de escribir una nueva constitución y ya este año esperamos que ese proceso concluya con el plebiscito de salida, que esperemos que salga con una constitución bastante buena y que ojalá incluya las indicaciones que nosotros estamos proponiendo. Claro. En Latinoamérica se está hablando mucho de minería de Bitcoin. Entonces, ¿qué está pasando o qué está sucediendo en Chile al respecto? Porque no tenemos muchas noticias de Sí. minería en Chile. Sí, en general la actividad minera en Chile no ha sido muy alta, la verdad es porque principalmente en Chile la electricidad es conocida por ser muy cara. Entonces, la verdad es que no han estado las condiciones favorables como para establecer proyectos de minería importantes acá. Sé que de forma amateur mucha gente igual hace minería, digamos, desde sus casas, con algún rig digamos, lo arman para poder hacer minería. Eh, y eso, en el fondo no, hubo intentos incluso de hacer proyectos, digamos, importantes de minería con data centers bastante grandes, pero finalmente, digamos, por un lado que la electricidad es cara y por el otro lado de que el Bitcoin es volátil y que lamentablemente de repente las bajadas, ahí los inversionistas es donde se escapan. Entonces, ha sido difícil, pero de alguna manera... por lo menos dentro de las novedades que a mí me llegan dentro de nuestros círculos, es que últimamente sí han habido algunos intentos de por lo menos establecer algunos proyectos basados en energías renovables, que por ahí podría ser más rentable. Entonces, de alguna forma, está quizás la oportunidad, de todas maneras, porque Chile es un país bastante largo, con hartas energías, digamos, que no son aprovechadas en el fondo. O sea, tenemos un tremendo desierto, tenemos también un tremendo sur con harto viento para hacer energía eólica. Entonces, está, digamos, las condiciones, pero falta todavía, digamos, quizás el capital para poder iniciar un proyecto interesante. Así que por lo menos a quienes nos estén viendo, sepan que son bienvenidos acá a Chile a hacer sus proyectos de minería. Sí, precisamente mencionaste hace un momento el desierto de Atacama y justamente te iba a preguntar si se había escuchado algo por allí, porque bueno, es ofrece una gran oportunidad para minar con energía solar. Eh, Sería bueno que alguien, bueno, se tuviese la iniciativa, pero supongo que no has escuchado nada al respecto, no se ha
dicho nada. Sí, no por ahora. O sea, no por ahora. Sabemos que hay interés en hacer proyectos y cada cierto tiempo nos llegan, por ejemplo, consultas de gente que quiere hacer minería, pero bueno, requiere su inversión importante para poder establecer un proyecto profesional, así que por lo menos nosotros nos dedicamos incluso a ayudar a gente a hacer minería, o sea, armar sus proyectos, etcétera, pero todavía a un nivel amateur, así que por lo menos las condiciones están y hay que aprovecharlas. Ok. Bueno, ¿cuáles son los proyectos que está haciendo Bitcoin Chile, la ONG? ¿En qué están trabajando actualmente? Bueno, actualmente estamos casi 100% dedicados al tema de la Constitución, porque estamos, digamos, en realidad la Convención Constitucional está con los tiempos en contra. Como tienen plazos bastante definidos de poder entregar las normas y digamos, entregar la Constitución nueva, la verdad es que están trabajando contra el reloj. Entonces nosotros estamos tratando de ahí de contribuir en ese aspecto, así que estamos 100% enfocados actualmente en eso. Para los proyectos que vienen más adelante, bueno, estamos definiendo todavía un calendario de actividades para lo que va a ser el año 2022. A contar de marzo, vamos a empezar a reunir nuestras actividades en línea a través de las redes sociales para hacer transmisiones en vivo, digamos, restablecer un poco el área educacional, lanzar nuevos cursos. Tenemos en paralelo un proyecto educacional que es la Academia CryptoTech, donde ahí también vamos a tener nuevos cursos este año, así que la verdad es que nosotros trabajamos muy enfocados en el tema de educación porque creemos que por lo menos en esta etapa, dentro de estos años, es la parte más fundamental que se necesita en la industria, la parte educacional. Así que eso es lo que venimos trabajando. Tenemos también otros proyectos eh, que los tenemos guardados, estamos trabajando, no tengo permiso todavía para anunciarlos, pero se vienen cosas muy interesantes este año que estamos trabajando. Sobre todo, lo que sí puedo adelantar que va a estar enfocado con el tema de ayuda social. Y que creemos sobre todo que digamos, las fundaciones, las organizaciones que están enfocadas al tema de ayuda social necesitan ayuda con este tema. Así que vamos a estar ahí haciendo algunos anuncios bastante importantes en algún momento de este año. En este año 100% seguro. Ok, entonces hasta ahora no hemos tenido tantas noticias de Chile, pero se ve prometedor lo que viene. Muy Sí, de bueno. todas maneras. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Estoy muy agradecida contigo, Miguel, por haberte tomado el tiempo para compartir con nosotros y presentarnos un panorama de lo que está sucediendo en Chile en lo que se refiere al ecosistema Bitcoin y un poquito más allá. Antes de cerrar, te dejo para que te despidas de nuestra audiencia con un mensaje final o alguna reflexión. Sí, bueno, agradecer Marianela por el espacio nuevamente de dar a conocer estos temas que nosotros estamos trabajando. Como digo, para nosotros es súper importante el tema educacional, la gente que esté escuchando de esto. Yo esto lo he reiterado varias veces cada vez que tengo oportunidad de decirlo. La verdad es que a pesar de que Bitcoin ya lleva 13 años ya funcionando y que se han hecho hartas cosas, hartos proyectos y que todavía hay gente que está metiéndose en esta industria y está conociendo esto por primera vez. Y mucha gente tiende a pensar, wow, esto ya lleva 13 años, estoy entrando tarde y es súper tarde para mí y la verdad es que no. Yo siento todavía que estamos en los principios dentro de lo que va a ser la gran historia del Bitcoin y las tecnologías blockchain. Entonces es una etapa muy temprana, la cual pueden aprovechar. O sea, la gente que está recién metiéndose en esto, aproveche de educarse lo más posible, entender la tecnología de verdad, entender por qué es importante, cuáles son las ventajas, pero no solamente aprenderlo por aprenderlo, sino que aprenderlo ojalá pensando en qué van a hacer con esto, qué cosas podrían desarrollar, qué proyectos podrían crear, porque en el fondo hoy se van a crear los proyectos que el día de mañana van a utilizar sus nietos. Entonces es muy importante establecer una buena base de cosas que van a poder suceder durante las próximas décadas. Así que aprovechen el momento de educarse y emprender sobre esto. Y eso, muchas gracias por el espacio nuevamente, Marianela. Excelente. Nunca es tarde para conocer y aprender sobre Bitcoin. Buen mensaje, Miguel. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecida por tu tiempo y bueno, obviamente que nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias a todos por su compañía. Es todo por ahora, pero pronto regresaremos con más invitados. Será hasta entonces. Hasta luego.